Hablamos esta mañana acerca de lo que el Señor intenta, que eso es lo más que puede hacer por nosotros, intentar poner su verdad a trabajar en nuestros corazones. En Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 6, repetí varias veces el 8, no sé por qué, pero era el versículo 6 que me interesaba. Como habrán visto, pueden corregirlo sin problemas, pero es interesante cómo la verdad debería golpear nuestros corazones. Sin embargo, lo máximo que puede hacer por nosotros el Espíritu Santo es redarguir el corazón. O sea, ese es el límite que Él tiene sobre mi vida. Porque la decisión sobre la verdad que intenta poner a trabajar en mi vida es una decisión que yo necesito tomar. En principio, como dijimos esta mañana, ante la declaración abierta del Señor Jesucristo, es una declaración abierta, o sea, Él no está escondiendo nada ni poniendo ningún secreto sobre los elementos. ¿Está bien? Son obvios. Los elementos de los cuales está hablando el Señor Jesucristo son obvios. No necesito ser una persona súper ilustrada en algún, no sé, vocabulario lingüístico para, esto es lo que trataba de decir. Como esas locuras que leemos de los escritos, no sé, de un abogado, que necesitamos que lo lea otro abogado, no somos incapaces por el término que usan. Bueno, acá no está pasando eso. Es un dibujo bastante sencillo. Yo diría que más bien es un dibujo de niños. El dibujo clásico de los niños con dos montañitas, una casita y un caminito. Ya está, es todo lo que hay. Bueno, Juan 10, 1 al 6 es eso, un dibujo sencillo. El dibujito clásico de un niño, sin mayores detalles, un dibujo sencillo. Hablamos esta mañana acerca de cómo me percibo yo, porque Dios dice que soy oveja y que para salvarme necesito considerar mi condición delante de sus ojos. O sea que somos seres absolutamente dependientes. Dijimos también que eso a veces hiere nuestro orgullo, porque nosotros nos sentimos súper independientes. Y parte de nuestra rebeldía de la vida es que nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Obviamente somos grandes, tenemos cabeza para pensar, podemos razonar, hacer planes, considerar. Yo no voy a dejar que nadie venga de afuera a decirme lo que tengo que hacer. Por lo tanto, cuando el Señor Jesucristo dice lo que soy y yo me resisto a aceptarlo, tengo que crear una nueva criatura, otra criatura, no la que Dios ve. Ahora, eso es complejo. Lo establecimos esta mañana. Espero que esté más o menos claro en su corazón. No importa lo que vos te percibas, la realidad de Dios dice que mi vida depende de Él. Me gustaría tomar otro enfoque esta tarde de la misma alegoría. Juan dice que esto es una alegoría, versículo 6. Por lo tanto, en la alegoría, cada elemento tiene un significado, cada cosa tiene un significado especial. Me gustaría referirme esta tarde solamente a dos elementos de esta alegoría.
Me gustaría entender e identificar el ladrón y salteador y aprender a distinguir la voz del extraño. Son dos elementos de esta alegoría. El primero de estos elementos, el salteador, dice Jesús. Versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Un doble término, ladrón y salteador. Ahora, interesantemente en la figura, en la alegoría que el Señor Jesucristo nos da, es la oveja el que necesita discernir eso. Es la oveja. Dios no va a estar para decirte, oveja, estás ante un salteador y un ladrón. Eso es algo que me toca hacer a mí. En principio, ¿cómo identificamos a alguien que es un salteador o un ladrón? ¿Por qué una doble palabra para una misma función? Es muy interesante. Es muy interesante que el Señor Jesucristo usara dos palabras para describir a esa persona. Primero, ladrón. El ladrón tiene una característica notable que nosotros deberíamos distinguir instantáneamente, pero que a veces nos cuesta. Dice el Señor Jesucristo, no pasa por la puerta. ¿Qué significa? Bueno, en principio, el ladrón se ahorra los mecanismos naturales. Yo entro a mi casa por una puerta con una llave y los que son de esa casa entran por esa puerta. Y los que tienen respeto por mi casa golpean la puerta. Los que respetan mi casa saben que a esa casa, como todas las casas, no en mi casa únicamente, todas las casas se necesita entrar por la puerta. Ahora, obviamente es un juego de palabras. Que las personas que están escuchando esto en hebreo, inmediatamente se les tenía que iluminar el corazón. Porque la palabra puerta está conectada con la verdad. Después oiríamos al Señor Jesucristo decir, yo soy la puerta. ¿Por qué Jesucristo dice que Él es la puerta? Bueno, está usando el mismo contenido. La verdad es la única entrada verdadera que Dios designó para el alma. Siempre me viene a la mente, obviamente, pasajes como Proverbios capítulo 6, donde hay cosas que dice que Dios abomina. ¿Recuerdan? Que no soporta. Los ojos altivos y lo que sigue. ¿Qué sigue a los ojos altivos? La lengua mentirosa. Los participantes del remanente, dice el Espíritu Santo a través del profeta Zacarías, que acabamos de terminar, donde dice, hablad verdad
Decí lo que tenés que decir y que lo que decís sea cierto. Que cuando hablas, dice el Señor Jesucristo, tu sí sea sí y tu no sea no. Sin tapujos, sin cosas rebuscadas y sin ningún ánimo de engañar a nadie. Perdón. Es difícil vivir así, porque Satanás dice que estamos en desventaja y casi terminamos creyéndole a Satanás, pero Satanás no entra por la puerta. Lo pueden leer acá mismo en Juan. El Señor Jesucristo dice que Satanás es el padre de la mentira, que cuando miente, miente. Es un juego de palabras bien interesante en Juan. Cuando habla, de lo suyo habla, dice Jesús, o esa es la traducción que tenemos. Si nos tomamos un ratito y intentamos discernir, el Señor Jesucristo dice que cuando Satanás miente, miente. O sea que cuando está mintiendo, está puesto sobre una mentira. Él es un ladrón, no entra por la puerta. No hay ninguna verdad en Satanás. No hay ninguna verdad en Satanás. Es interesante porque nosotros tenemos la doctrina de la palabra para entender cuando alguien dice la verdad y cuando alguien miente. Sin embargo, cuando el salteador se ahorra la puerta, o sea, se ahorra la verdad y entra al redil, ¿me siguen el dibujito? Se ahorra la puerta, salta por el muro, cae dentro del redil y comienza a hablar con las ovejas. Solo porque no entró por la puerta debería ser desechado. ¿Qué sentís de una persona que está entrando a tu casa por la ventana? No sé, todos tenemos casa acá. ¿Qué sentís cuando alguien entra por tu ventana? ¿Que viene a hacer algo que es bueno? Una persona que en lugar de respetar tu puerta y golpear para poder entrar, utiliza una ventana. Bueno, yo vivo en un estado donde si alguien se mete a mi casa sin que le he dado permiso, la ley me da derecho a matarlo. Que es simple. Bueno, ¿qué hace entrando por un sitio donde no se entra? ¿Qué hace en mi casa sin haber golpeado la puerta y entrado por la verdad? Porque si no tiene nada que temer, porque si no tiene vergüenza de su persona y de su presencia, sencillamente va a usar la puerta. Mis hermanos y mis amigos entran por la puerta de mi casa, yo mismo se las abro. Lo veo venir de lejos y yo le abro la puerta. Pasá. Ahora, nosotros estamos peleando en estos momentos con una cantidad de elementos inmorales que se cuelan, dice el profeta, por las ventanas de nuestras casas. El mal, llegando al fin, se cuela por las ventanas de nuestra casa. Tenemos una ventana que es increíble. Nunca pensé
que la inteligencia de Satanás fuera de tal astucia. Pero entra a nuestras casas cualquier clase de mensaje, pero no entra por la puerta, entra por nuestras ventanas. Y el mal, increíblemente, el mal nos dice por dónde entra. Se llama Windows. ¿Cuántas mentes han sido arruinadas por Windows? ¿Cuántos corazones han sido arruinados por no poder manejar Windows? No, pero eso tiene unos propósitos increíbles. Sí, yo sé. Todo el sistema de información que estamos usando, las pantallas gigantes, las computadoras, los programas en nuestros teléfonos, tienen unas ayudas que difícilmente hubiéramos podido conseguir años atrás. Pero también, ¿cuánto mal nos han hecho? ¿Cuánto mal nos han hecho? El Espíritu Santo dice que llegando al final, el mal se colaría por nuestras ventanas. O sea, lo que dice el Señor Jesucristo, no usaría las puertas. Mienten, mienten. Esas ventanas nos hablan siempre de adulterio, de fornicación, de mentiras, de robos, de violaciones. Y ha sido tan buena la metodología de Satanás de saltarse el muro que ahora el hombre ya no sabe a quién escuchar. No saben a quién escuchar. Porque las voces que salen de esas pantallas, de esas ventanas, los confunden. Lo he dicho más de una vez y no me canso de decirlo. No me gustaría tener 20 años otra vez. No me gustaría estar en mis 20 en este momento de la historia. Porque todas las decisiones que esta gente tiene que tomar, yo jamás, jamás hubiera tenido que hacerlo cuando pasé por ahí. A veces pienso que me siento en desventaja, que quizás tendría que informarme más y estudiar más y ponerme más al día de las cosas que pasan. Pero hermanos, Satanás ha logrado, lo ha logrado, que la gente no pueda identificarlo como ladrón. Me hace pensar lo que nos pasó en la pandemia, ¿recuerdan? Todo el mundo con la cara tapada a la mitad y nadie sabía quién era quién. No sé, cuando entrabas con la cara tapada a un banco, la gente estaba esperando un ladrón.
Los ladrones entran en los bancos con las caras tapadas. Pero de repente normalizamos que la cara estuviera tapada. Y perdimos contacto con las personas. Apenas podíamos mirar los ojos. Los ladrones de todas las épocas siempre han tapado la mitad de su cara. En estos momentos la confusión de voces es tan profunda que la mayoría de las personas que nos rodean no pueden distinguir las voces. No saben si están ante un ladrón. Bueno, deberíamos saberlo. No entró por la puerta. ¿Por dónde entró? Saltó el muro. Se coló por la ventana. Entiendo que podemos usar discernimiento para intentar ver qué ver y qué no ver. Pero ¿cuántas personas que nos rodean usan su discernimiento para decidir qué quieren ver y qué no quieren ver? De verdad, ¿cuántas personas utilizan su discernimiento para decidir qué quieren ver y qué no quieren ver? Ladrones, ladrón, toma lo que no le pertenece sin importar el sufrimiento de la persona a la cual le quita sus valores. ¿Se imaginan un ladrón con sentimientos? No, no me puedo llevar esto porque a lo mejor es un recuerdo de familia. No, estas joyas no me puedo robar porque andás a saber quién se las dio, capaz que son de su madre. ¿Así piensa un ladrón? Bueno, al ladrón no le importa. Obviamente un ladrón no tiene conciencia, perdió su conciencia. Podría recuperarla, pero ¿sabe cuánto le cuesta a una persona decirse a sí mismo que lo que está haciendo está mal? Bueno, no podemos esperar un acto de conciencia de un ladrón. No, no te voy a robar el teléfono, no sé cuánto te costó conseguirlo. No, perdóname que vine a robártelo, no, no, no te lo voy a robar. Bueno, Satanás es un ladrón. ¿Qué clase de conciencia tiene sobre el mal que nos hace? No tiene conciencia. Te roba tu vida, te roba tu tiempo, te roba tu familia, te roba tu descanso, te roba tu paz. ¿Pensás que le importa? Salteador es el otro término que el Señor Jesucristo utiliza acá. Salteador es la persona o la palabra que posiblemente usó del hebreo, porque lo leemos en griego, pero todavía en griego increíblemente sostiene mucho del sentido del hebreo. Porque salteador es la persona, el individuo tiene que ser un individuo
que anula la importancia de su prójimo. Es un ser que no le importa quién sos, qué sentís o qué pensás. Satanás. Qué extraño es estar delante de una persona que no le importa quién sos. Estoy hablando del ámbito de lo emocional. No le importa si lo que te dice te duele o lo que te saca, no sé, te afecta. No le importa ofenderte con sus palabras, no le interesa, no existís. En hebreo sería, no sos una presencia. Tenemos las palabras en español, pero aparentemente cuesta mucho coordinarla en una sola palabra y no tenemos una palabra en español donde podamos decir, te considero no presencia. Bueno, no decimos eso en español. Intenté buscarlo en inglés tampoco hay una palabra que diga, ¿sabes qué? Para mí, no sos una presencia. Te declaro no persona. No existís. O sea que Satanás ve las ovejas a su alrededor, en el redil, pero le importa absolutamente nada qué son, qué necesitan, qué sienten, qué les duele, qué los lastima. No tiene eso en su corazón. En segundo de Timoteo, el apóstol Pablo nos da una lista de las personas que corresponden a los tiempos peligrosos. La hemos usado una y otra vez. Debería estar en la corteza de nuestro entendimiento. Necios, desleales, implacables, sin misericordia, sin afecto natural. Son estos, salteadores. Esa es la palabra que se utiliza en hebreo, o que traducimos del hebreo salteador. No dice asaltante, dice salteador. Asaltante ya sabemos lo que es. Salteador. Y el consejo del apóstol Pablo que cuando estamos ante una persona que no le importa cómo nos sentimos, ni qué nos duele, ni por qué lloramos o qué nos alegraría el corazón, cuando estamos ante este tipo de personas deberíamos huir de este tipo de personas. Porque han llegado a consumar la maldad en sus corazones. Tendríamos que decir que un salteador no tiene retorno. Por eso el apóstol Pablo dice, a estos evita. ¿Por qué el Señor Jesucristo pone una carga de este tipo sobre nosotros? Es parte de mi incógnita al estudiar este pasaje. ¿Por qué el Señor pone esta carga sobre mí? ¿Por qué no me ayudaría con esto? Porque si yo no puedo distinguir el corazón de las personas que me rodean, ¿cómo haría para distinguir el corazón de Cristo? Al principio el concepto me dolió mucho porque siempre pensé o siempre tuve en mi corazón
que el Señor estaría en el momento que yo necesito tomar decisiones. Pero la Escritura dice que no, el Señor está conmigo después que tomo decisiones, no antes. ¿Recuerdan la palabra misericordia? La estudiamos, no sé, uno de esos tiempos de clase. Pero la misericordia es lo que Dios tiene después que yo tomo decisiones. Ahora, si yo no puedo distinguir entre el bien de Cristo y el mal del pecado, ¿en qué manera Dios puede ayudarme? ¿Conocen personas que no pueden distinguir el mal en donde están? Y siguen aumentando mal a su mal y uno dice, men, ¿cuándo van a salir? No van a salir. No pueden decidir bien. ¿Podría Dios ayudarlo? No, no, Dios no va a ayudarlo. Bueno, ¿podría asistirme para que pueda decidir bien? No, no va a hacerlo. Dios está después de mi decisión. Dios está para asistirme después que tome decisiones. Dios no puede sentarse a mi lado y gritarme al oído, este sí, este no, este sí, este no, con este sí, con este no. Ese es el dolor que tenemos por nuestros hijos, ¿no? ¿Sabrán elegir cuando llegue el momento? ¿Y qué vas a hacer? ¿Vivir con él 24 horas para saber si elige bien? Bueno, a algunos nos gustaría eso, pero es imposible. Esa condición no es posible. Dice el Señor Jesucristo que si yo soy una oveja, puedo reconocer su voz. La segunda fase del pensamiento de esta tarde. De la misma manera que puedo entender que uno es un ladrón y salteador, de la misma manera tengo que tener la habilidad de escuchar a Jesús. Porque las directivas que me ofrece Jesús son siempre a favor de mi alma. Todo lo que Dios quiere para mí, todo lo que Dios quiere para mí, es bueno. A veces nos cuesta entenderlo. Es interesante cómo las cosas se van poniendo como una especie de rompecabezas y las piezas van apareciendo una en una y si podemos recogerla tenemos la figura completa. Pero el Espíritu Santo nos ha dado señales de cómo hacer distinciones. Ay, dice Isaías capítulo 5, de los que ponen lo dulce por amargo, a lo que a lo malo le llaman bueno. Ay, son gente condenada.
Ay de las personas que rechazan mi palabra. Ay de los que abominan el contenido de la verdad. Están condenados. Ahora, hermano, no es difícil decidir. El problema es el compromiso que asumimos cuando decidimos. El problema no es decidir, el problema es el compromiso que asumimos cuando decidimos. En una sociedad en pecado, la decisión de un negocio se vuelve un documento. ¿Entienden por qué? ¿Qué es lo que tiene el mundo? Miedo el mundo. Que nos hacen firmar papeles y contratos. ¿Qué es el miedo que tiene? Es un miedo ese. No cumplamos. Oh, se hizo para atrás. Hizo un arreglo de 30 años, pero en 5 y se fue. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ahora vamos a los documentos. Ahora vamos a los documentos. Por eso firmamos contratos. Por eso firmamos papeles. Por eso nos rentan y tenemos que firmar por todos lados. Por eso nos prestan y lamentablemente tenemos que dejar ahí lo que aparentemente tengamos. Satanás nos ha enseñado que el ser humano es un ser en el cual no se debe confiar. ¿Qué tanto caso le hemos hecho al diablo? Piensen. Satanás nos ha enseñado que el ser humano es un ser en el cual no debemos confiar. Es un ladrón y es un salteador. Y del otro lado tenemos a Jesús diciéndonos que yo soy capaz de escuchar su voz. La paradoja del pecado, ¿no? Nosotros desechamos al único ser que confía en nosotros. ¿Cómo es posible? El hombre desobedece al único ser que confía en tu decisión. Dios no nos hace firmar ningún contrato. Él cree en nuestra palabra. Supuestamente su palabra dice que su verdad es luz para nuestra alma. Y la mayoría de los creyentes no tienen tiempo para la palabra. Qué paradoja. La mayoría no tiene tiempo para la lectura de la palabra. No hablemos de estudiar. Saquemos la palabra estudiar. Vos le preguntás a la persona, ¿leíste? No, no, no. ¿Qué pasó? Oh, pasó lo que dice Eclesiastés. Lo más importante siempre desplaza lo menos importante. No algunas veces, todas las veces.
Lo más importante siempre desplaza lo menos importante. ¿Qué pasa cuando lo menos importante es la palabra, no? ¿Qué pasa en nosotros cuando lo menos importante son las cosas de Dios? Que son suspendidas por cualquier eventualidad. ¿No nos estaremos convirtiendo un poco en salteadores? ¿No nos importa cómo se siente Dios con nosotros? Hay un pasaje triste, profundamente triste, en Samuel, donde Dios viene a hablar con el sacerdote Elí. Y Dios elimina al sacerdocio a causa de la conducta de Elí, porque dice la escritura que Elí eligió honrar a sus hijos antes que a Dios. O sea, Elí se convirtió en un salteador. ¿Recuerdan lo que significa salteador? Una persona que no le importa cómo se siente el otro. Si lo quieren resumir en un nutshell, es una persona que no le importa cómo se siente el otro. ¿Conocen personas así? No esté cerca de personas así. Son profundamente dañinas. ¿Cuánto nos importa Dios a nosotros, hermanos? ¿Cuánto te importa lo que siente Dios de vos? Dios es una persona. Satanás no dice que es una creencia. No, Dios no es una creencia. Dios es una persona. Satanás dice que lo servimos a Dios en forma de religión. No, Satanás está equivocado, miente. Dios es una persona. Yo soy, dice Jesús. ¿Cómo se siente Jesús contigo respecto de la importancia que le das de su vida? ¿Cuánto te importa la vida de Jesús? Porque nadie puede responder eso por vos. Tampoco dejes que lo hagas. No permitas que nadie diga lo que vos sos espiritualmente. Esa es responsabilidad tuya. Pero a causa del pecado en el mundo, ¿no nos estaremos convirtiendo un poco en salteadores? Me da pánico pensar en eso. Porque la conducta de un salteador es propia de un ladrón. Los ladrones son salteadores. Por eso roban. En la mecánica del robo, el robo ocurre porque el tipo es un salteador. Por eso roba. No le importa cómo te sentís, ni cómo te duele, ni qué vas a hacer después. Te robé todo lo que tenías, ¿y qué vas a hacer después? No, ¿qué? No me importa. Pero me robaste cosas que realmente me lastiman, son cosas que tienen significado sentimental. Me acuerdo cuando el ladrón me hizo sacar mi anillo de mi mano y se lo tuve que dar. Tomá.
Uno dice, es un pedazo de metal. No, es el pedazo de metal que dice que estoy casado con Marianela. Y he estado clavado en mi dedo por años. I don't care. Dámelo. ¿Se acabó la historia? ¿Él está pensando en eso cuando me lleva el anillo? Absolutamente no. Por eso es ladrón, porque es salteador. Vigilemos, hermanos. Vigilemos nuestra vida. No la vida de los demás. Vigila tu vida. Tenés suficiente con eso. Vigila tu vida. ¿No te importa lo que siente Dios cuando suspende las cosas que son de Él? ¿No te importa lo que siente? ¿O será que Dios no siente? ¿Será que no entendimos que Dios es una persona? No sé, son pensamientos al aire, no son acusaciones. Pero sé que el salteador dice que Dios es una idea, que Dios es una religión, que Dios es una fe. Pero todo eso es mentira. Dios es una persona dispuesta a considerarme a mí una persona. Oramos. Padre, permítenos en esta noche el privilegio de entender. Sabemos que entender es siempre un privilegio. A veces no profundizamos suficiente sobre esto, pero Dios quiera que tu palabra, que tu espíritu toque las fibras de nuestro espíritu. Necesitamos entender que tú eres una persona que siente, que se afecta, que se duele. Danos a cada uno de nosotros, Señor, esta noche el deseo y la conciencia de no ser considerado un salteador, sino todo lo contrario, una persona que nos importa profundamente cómo tú sientes de nosotros. Padre, bendice cada uno de mis hermanos esta tarde y reunidos, Señor, alrededor de tu palabra, que tu palabra haya sido buena a nuestro corazón. Bendícenos, Padre, con tu presencia, lo necesitamos todo el tiempo. Por Jesucristo rogamos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Arrancamos una semana otra vez. Dios quiera podemos hacerlo con el Señor. Pasen un buen tiempo. Dios les bendiga.